alabando, Señor. Gracias por tu presencia aquí en tu casa, Señor, en tu lugar santo. Padre, gracias porque tu presencia, tu Ruach HaKodesh, Señor, es inmerecido para nosotros. Pero a ti te ha placido, Señor, de darnos un toque de tu presencia, Padre. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra vida, Señor. Restaura nuestra casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te presentamos este día, Padre. Que sea usted enseñándonos a vivirlo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Ata la carne de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Que nosotros sepamos, Señor, que vamos a pensar, que vamos a decir. Examina, oh Dios, nuestro corazón y pon a prueba nuestro camino. Limpia nuestro camino, Señor. Ayúdanos a caminar en ese camino angosto, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Hacemos este toque de shofar, Padre amado. En el nombre de Yeshua te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, papá. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Amén, amado hermano, hoy le invitamos a compartir juntos esta palabra que el Señor regaló, Mateo capítulo 11, a través de nuestro pastor, el hermano Luis. Que sea el Señor ayudándonos a entender el tiempo profético y que podamos recibir en el nombre de Jesús esta palabra. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11. Usted reciba esta palabra en su corazón porque es para nosotros un aviso que el Señor está haciendo. Así que preste ahí oído, amado hermano, y pídele al Señor que le muestre qué quiere hablarle a cada uno de nosotros en su corazón. Disponga su corazón. Yo quiero leerles antes, usted se queda ahí en Mateo, pero yo quiero leerles este versículo. Mientras estábamos ayer en ese tiempo de oración hermoso, que el Espíritu Santo le daba a nuestro pastor, el capítulo 2 de Salmo. Había algo que no habíamos dicho ayer y que es algo que habló a mi corazón porque tuve el sentir de volverlo a leer esta madrugada. Y dice el verso 10, ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admití amonestación, jueces de la tierra. Si el Señor nos llama a nosotros a ser reyes y sacerdotes, esta palabra es para nosotros. Y el Señor dice, admitid amonestación, es decir, dejaos amonestar, dejaos que el Señor nos corrija. Nos quería decir el Señor ayer eso en Salmos capítulo 2. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la casa del Señor, dejaos que el eterno Elohim de Israel nos amoneste, nos regañe, nos corrija. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, la leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 11. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Miren, amado hermano, Yeshua estaba predicando en todas las ciudades de sus discípulos, donde vivían los discípulos. Entonces, ¿qué llevaba la palabra del Señor? La palabra de verdad, su palabra, la que estaba escrita, la que sigue siendo
la palabra de Dios para que nosotros podamos compartirla. Y Juan el Bautista estaba preso en ese momento, todavía no lo habían decapitado, y él escuchó eso. Llegó a oídos de Juan lo que estaba pasando afuera de la cárcel, a través de alguien, ¿verdad? Dice que Juan mandó a preguntar que si era él, o tendrían que esperar a otro. Y dice que los discípulos que fueron enviados, le dijo Jesús, dile a Juan que los sordos oyen, ¿sí? Que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, y que se le está predicando el evangelio a los pobres. Quiere decir, estaba viendo milagros en manos de Cristo Jesús. Por lo tanto, era el Rey de Reyes quien estaba ahí predicando. Recuerde que Juan el Bautista, dice los libros proféticos, que fue enviado para limpiar el camino del Señor. Y llamaba en arrepentimiento al pueblo, pero su tiempo había cumplido. Y Juan es decapitado luego, ¿verdad? Porque había llegado el momento de que viniera Yeshua a terminar y a iniciar ese proceso de restauración para traer vida eterna a nosotros. Amén. Amén. Dice el verso 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando nosotros hallamos tropiezo en el Señor es porque vamos contrario a lo que Él estipula en su palabra. El Señor te pide que sigas un camino y tú vas por otro. El Señor nos pide que limpiemos y nos hacemos como que no está hablando con nosotros. Amén. Hallaremos tropiezo en Él. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yeshua le estaba preguntando a los discípulos, ustedes cuando escucharon el trupicio por allá en el desierto, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre elegante, con saco, con corbata, con muchas joyas? Porque hoy en día es lo que podemos ver, pastores, profetas, evangelistas llenos de dinero. Pues Yeshua le dice, no, ¿saliste a ver un hombre con vestiduras delicadas? Tampoco. He aquí que había un hombre que de nacido del vientre de una mujer era el más grande de la tierra. Miren esto, lo que le estaba diciendo el Señor, cómo definía a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces Juan el Bautista fue y de una vez describe que está escrito en el libro profético de Isaías que él sería el que iría delante del Señor limpiando el camino. Y desde Juan el Bautista hasta hoy, lo que se debe predicar es el arrepentimiento de pecado y la venida de Cristo. Miren cómo hoy los pastores están fuera de la predicación de la verdadera palabra. Aquí lo dice el Señor, lo que había que predicarse. Solamente el arrepentimiento de pecado. Entonces Juan el Bautista, por predicar la verdad, precisamente fue decapitado. Porque exhortaba al rey del momento que tenía por esposa la esposa de su hermano. Y él le decía que no debía hacer eso, que tenía que regresar la esposa de su hermano. Y por eso fue decapitado. Entonces muchos de nosotros vamos a ser rechazados porque estamos predicando el evangelio de la salvación. El arrepentimiento de pecados. Amén, aleluya. Amén. Amén. Y dice algo, amado hermano, que yo quiero que usted, el Señor nos está recordando hoy aquí esto. Quiero que analice por qué dice la palabra que los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Es el estrón griego 971, que significa esforzarse. Entonces, solo los esforzados arrebatan el reino de los cielos. Tiene otro significado con el 970, fuerza, violencia. Estar luchando enérgicamente hacia Él. Es decir, usted está enérgicamente luchando hacia Yahweh, hacia el Padre. Quiere conseguir
su salvación. Usted se está esforzando. Viene la tentación y en el nombre de Jesús, Señor, ata mi carne, Padre, porque no anhelo el pecado. Tú dices en tu palabra que tú venciste el pecado, Señor. Y usted reclama, ¿verdad? Usted no va a estar de esas personas que va a decir, ay, es que yo soy débil, yo peco porque yo soy carne. No, porque usted no es un débil pecaminoso. Usted es un esforzado valiente en Cristo que reconoce su condición de pecado y que se humilla ante el Padre y pide ayuda en el nombre de Jesús. Aleluya. Y en esa ayuda escucha el clamor del Espíritu Santo de Dios y viene a socorrernos. Entonces, cuando usted lee en la palabra que los violentos, ¿verdad? No podemos leerlo sin revisar el Strong hebreo, porque no es la violencia que nosotros conocemos, sino esforzado. Es decir, la persona esforzada arrebata el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Cuántos muchos han escuchado de los juicios del Señor, del terremoto que se acerca? Pero solamente por no tener un enfrentamiento en casa, porque no le digan loco, por no buscar el evangelio, por no arrepentirse de los pecados, no escucharon. Amén. Amén. Dice el verso 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando empiezan a predicar por ahí que los dos testigos, uno es Elías, el otro es Moisés, eso es falso, porque la palabra dice que nosotros tendremos una redención. No es que vamos a vivir dos veces y venir aquí a este mundo, dos Lorena. Muero y después vuelvo otra vez como Lorena. No funciona así. Aquí es una palabra profética. El Elías de este tiempo somos usted y yo, que debemos ser como ese Juan del Bautista, dispuesto a entregar nuestra propia vida si es necesario, predicando el evangelio de la salvación. Amén. Y como dice la profecía de Malaquías, que no venía a anunciar el día grande y terrible de Jehová. Amén. Todos los Elías, todos los Juan el Bautista, ¿qué tienen que predicar hoy? Viene un día grande y terrible. Así como yo veía justamente de la posición de mi balcón, a pesar de que yo no entro casi a ese balcón, en esa posición, sí da al frente de mi casa y yo siempre veo la luna de ese lugar, en esa posición. Y cuando yo salí ayer en esa revelación, yo veía esas dos lunas. Inmediatamente empezó la guerra. Entonces, si nosotros somos ese Elías que ha de venir, usted tiene que avisarle a la gente aunque no crea. Yo recuerdo que recientemente le decía a mi hermano, guarda alimento, guarda agua, le decía Loren, tío, tuve un sueño donde tenías que guardar agua, alimento, nos dejaron en vista. La gente no cree, pero Juan el Bautista no predicaba para que le creyeran. Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento y punto. Amén. No predicaba esperando que le dijeran, ay María, tienes razón, verdad, ya me voy a cambiar a Cristo porque es verdad lo que tú dices. No, efectivamente no le iban a creer. Amén. Dice el verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, cuando usted escucha esta palabra, preste atención porque no todo el mundo tiene oídos. Mucha gente escucha, pero no aplica. Y el Señor viene por hacedores, no viene por oidores. Amén. Amén. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailasteis, endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué nos está diciendo la palabra? El Señor ha traído muchas clases de siervos. Muchos como Juan el Bautista parecen locos, no se relacionan con nadie, no se contaminan con el mundo. Juan el Bautista comía langostas, eso que llamamos aquí saltamonte, grillo, eso era lo único que comía Juan el Bautista, con miel. Sus vestidos eran vestidos de silicio, que eran sacos, ese saco de piel de camello, rústico. Estaba apartado en el desierto para que nadie lo viera. Simplemente iba, predicaba y volvía a ir. Pero no lo escucharon. Llegó Jesús, el Hijo de Dios,
Yeshua, el Rey de Reyes, llegó como siervo a enseñar, a predicar, a hacer milagros, a comer con los pecadores, no los juzgaba, se sentaba con ellos y le decía: mi Padre te ama, arrepiéntete. Sanaba enfermos sin preguntarle nada, simplemente le perdonaba sus pecados. Muchos de ellos volvían atrás, pero otros le seguían, pero tampoco escucharon. Hoy hay así muchas clases de siervos. Entonces dice el Señor: tocamos flauta, hicimos lamentación, pero no escucharon. Amén. Un pueblo insaciable que por todas las maneras busca no aceptar la palabra. De toda la manera como usted le predique, rechazan el mensaje de salvación. ¿Saben por qué? Porque no quieren arrepentirse. Amén. Por eso hoy el Señor está llamando a aquellos Elías, a aquellos Juan el Bautista. Y saben que yo siempre he tenido como el sentir, cuando empecé a despertar, que hay dos clases de pueblo. Uno, Elías. Ustedes recuerdan que Elías fue arrebatado. Es la representación de ese pueblo que se irá en el arrebatamiento de la iglesia. Que de repente, ¡puf!, ya no está. El Señor los vino a buscar en su carro de fuego. Pero a diferencia de nosotros los ángeles, ¿verdad? Pero hay otro pueblo que sigue siendo pueblo. Y que representarán ese Juan el Bautista, que serán decapitados por amor a Cristo. Dice la palabra de Dios que lavarán sus vestidos con la sangre del Cordero. Amén, hermana. Ahí representa también la gran tribulación y el arrebatamiento, ¿verdad? Amén. El arrebatamiento de Elías y la gran tribulación en lavar las vestiduras en la sangre de Cristo es la gran tribulación. Amén. Esas personas que se queden ahí y que digan: no me marcaré, estoy sin comida, pero moriré de hambre, porque estoy esperando. Ya sabrán que se habrán quedado. Y sabrán también que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores en un tiempo muy corto, porque será ese tiempo mucho más acelerado. Amén. Dice que la causa de sus escogidos, los tiempos serán acortados. Amén, serán acortados. Y que este pueblo el Señor también les va a dar poder, ¿verdad? Durante la gran tribulación, como Eliseo, que él se quedó, pero después le va a dar una porción de Elías. Amén. Dice la palabra que al grupo de los dos testigos serán, el enemigo no le podrá dar muerte hasta tanto hayan terminado su testimonio. Se encargarán de predicar a los que más puedan, a los que el Señor haya determinado, porque muchos saldrán a marcarse. Esos son los que se quedan a la gran tribulación. Amén. Que vayan a predicarle a todo el que pueda. Amén, así es. Para que puedan lavar sus vestiduras en la Así es. Y estarán fortalecidos y serán felicesmente decapitados por el Señor. El problema es que nosotros no podemos escoger de qué grupo somos. Hoy el Señor está haciendo un llamado, y es al arrepentimiento y a creer ya que el Rey de Reyes viene. El que crea y lo reciba será la iglesia Filadelfia, guardada de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero hay una iglesia que, aunque no va a ser guardada de la hora de la prueba, va a pasar por su juicio, ¿verdad? También el Señor le va a permitir permanecer, ¿verdad? Porque si el Señor no sellara, desaparece toda la tierra, con lo que está a punto de desencadenarse. Amén. Y hay algo, amado hermano, que tocaba mi vida, porque el Señor me lo dijo audiblemente a mí, y está en esta palabra. Un día me despertó diciéndome: ¡ay de ti, Corazín! Yo no me recordaba toda la palabra, pero yo sabía que era algo como esto: si no continúan en el camino angosto y retroceden atrás después de haber hecho tanto en ustedes, su juicio será igual que Sodoma y Gomorra. Era un mensaje para hijos del Eterno, para nosotros. Y otra vez lo da el Señor a través del pastor. Vamos a leer la escritura y dice, el verso 20 en adelante: entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Por qué no se habían arrepentido? Es decir, el Señor estaba como volviendo a predicarles el por qué no se habían arrepentido, si habían hecho mucho milagro ahí el Señor. Y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amado hermano, hoy el Eterno nos está diciendo, si alguno de nosotros retrocede, el castigo será más suave lo que pasó en Sodoma y en Gomorra que con nosotros. Porque muchos milagros, hemos escuchado la voz del Padre, hemos sido exhortados por el Padre, hemos visto milagros acontecer, hemos visto sanidad. Usted sabe lo que es ponerse la mano en la pierna. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que te lleves el dolor y se te quite el dolor. Entonces, el Señor no le ha predicado así a muchos. Muchos no tienen hoy la voluntad de escuchar el Padre, escuchar el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros, después de haber escuchado, no nos alineamos a su voluntad, dice la palabra de Dios aquí, que nos va a pasar algo muchísimo más grave que lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Llovió fuego del cielo. Amén. Sodoma y Gomorra representa el impío, la impiedad, la gente del mundo entero. Va a ir peor que la gente que va a seguir al lado del fuego. Amén. Y así precisamente decía ayer un testimonio, que el tiempo del fin será como Sodoma y Gomorra, dice la palabra. ¿Qué pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra? Llovió fuego del cielo. Por eso nosotros tenemos sueños que van a caer asteroides, que van a caer bolas de fuego en la tierra. ¿Por qué? Porque efectivamente a la población, al pueblo demasiado impío como estamos hoy en día, ¿verdad? Matando padres a hijos, hijos a madres y a padres, haciendo tantas cosas abominables en contra de la palabra, pues es un pueblo que se tiene que destruir con fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Verso 25. En aquel tiempo respondió Yeshua y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los extendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Miren, hermano, esto tan hermoso que le está diciendo el Señor. Hace varios días estábamos en casa y estaba uno de los abogados que trabaja con mi esposo, un chico al cual fue mi alumno. Y él estaba así, y cuando yo lo miré, el Señor me dice: dile, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo me quedé así, no dije nada. Después otra vez: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y se me pasó decirle, pero al rato, cuando luego le escribo, se lo escribí al celular, le dije: no sé qué está pasando contigo, hijo, pero el Señor quiere decirte que vengas a Él. Y le mandé el versículo. Y tocó su corazón, porque Él es un siervo del Señor. Y yo podía sentir, el Señor me hacía sentir esa carga que Él tenía en su corazón. Y a veces no creemos o no entendemos que el Señor lleva nuestras cargas. Porque dice aquí su palabra que su yugo es fácil y ligera su carga. Si nosotros vamos al Padre, vamos a hallar descanso en Él. Por eso la gente a veces puede ver que tenemos muchos problemas y estamos gozosos, porque es Yahweh quien lleva nuestros problemas. Dice aquí que hallaría descanso vuestra alma. Aleluya. Amén.
Entonces, amado hermano, una hermosa promesa, también una hermosa exhortación, así como nos dijo ayer el Padre en Salmo 2, que dejemos exhortar, que dejemos que Él exhorte nuestras vidas. Dejemos que Él limpie nuestras vidas, porque Él es el único que conoce nuestro corazón. Y no se nos ocurra, amado, ser como Betsaida, ser como Corazín, ser como Capernaum. En estos pueblos hubo muchos milagros de Cristo. Muchos. Milagros que no hizo el Señor allá en Nazaret porque no le creían. Y Él dice que si en Tiro se hubiesen hecho esos milagros, la gente no se hubiese perdido. Entonces, el Señor escoge, ¿verdad?, por gracia inmerecida, un remanente. Y hoy nos ha permitido ver que la Navidad es pecado. Hoy nos ha permitido ver su juicio. Bien podíamos haber estado con caminos torcidos y no saber lo que venía a la tierra. Esos son milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Su Espíritu Santo, milagros que ha hecho en nuestra vida. Entonces, hay una sentencia en contra de nosotros, ya está emitida. Mira, habernos escogido, hermana, porque no todos son escogidos del Señor, porque no somos nosotros los que buscamos del Señor, sino el Señor el que nos escoge. Él es el que nos escoge. Otro milagro, el habernos escogido. Entonces, en medio de tanta multitud, que era mejor que nosotros, a Él le plació escoger este pueblo. Entonces, no hay más oportunidades. El Señor está hablando claro a nosotros, no hay más oportunidades. Si alguno de nosotros mira hacia atrás, pone la mano en el arado y no es digno de ser discípulo del Señor. Amén. O continuamos para que Él perfeccione nuestro camino, o alguno de nosotros que mire atrás será echado al propio infierno, si es en estos días, o al lago de fuego en su venida. Así que sea el Señor sellando esta palabra en nuestros corazones. Hoy, Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre amado, cada día. Exhorte cada día a su pueblo, Señor, porque nosotros queremos ser corregidos en nuestro camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.